Grabando. El otro 10, sí, po, el otro 10. Bueno, a ver, para acordarme. Ya. Bueno, ustedes vieron el ULAGO virtual. La clase de hoy, la idea era, vamos a tratar sobre un autor en particular de las teorías evolucionistas, y con esta clase y con este autor cerramos la parte de las teorías evolucionistas y transitamos a la escuela siguiente en términos históricos, pero que también tuvo mucha relación con el evolucionismo. De alguna forma es una reacción al pensamiento evolucionista en la antropología, que es el trabajo de Franz Boas, y que inaugura de alguna forma también la antropología norteamericana. Morgan, que es el autor que vamos a ver hoy, con Boas, son los padres de la antropología americana, antropología cultural americana. Morgan, aún desde el pensamiento evolucionista, ya Boas reaccionando en términos teóricos y metodológicos también al pensamiento a la escuela evolucionista en la antropología, y proponiendo su escuela, que es el particularismo histórico, que es el que vamos a ver a partir de la próxima semana. Mm, viendo a Boas y después cómo se expresan todos estos antropólogos en Chile, es cómo vamos a terminar el curso. Estamos bien en la mitad para el final, digamos, en el tercer tiempo, en el último tercio del curso. Eh, Kevin me había preguntado por las pruebas, aún no las reviso todas, las voy a terminar de revisar la próxima semana. Como es semana de consolidación, ahí voy a tener más tiempo para poder revisar sus pruebas y enviarle los comentarios de manera individual. Eh, entonces, la clase de hoy y lo que ustedes encontraron en el ULAGO virtual es, para que estén atentos, estaba la lectura, que es del libro La Sociedad Primitiva, o Ancient Society, que es el nombre original. ¿Profe? Sí, es el libro de Es- Morgan, es Henry Sí, Morgan. pero eso había que leerlo Mm, completo. No por el capítulo que Es puse. que yo leí como el prólogo 2. Pero le ¿Cuál? puse ¿El prólogo 2? La sociedad el, primitiva. el capítulo, era el capítulo primero, entiendo. No me acuerdo bien las páginas. Pero si en el lago A virtual mí me dice. sale como capítulo 2. A ver, déjame meterme en el lago Es que virtual. más encima ese prólogo no es como que lo haya escrito por No, Morgan, creo. no, el prólogo no lo escribió Morgan. El prólogo de esa versión que lo escribió otra persona. Del libro. Igual bien, Ujú. pues. Es interesante ese prólogo porque habla No, un sí está bien poco completo. el contexto, te explica más o menos quién es Morgan, pero así lo que hay que leer. También refuta la teoría. Sí, pues. ¿Y qué dice? Mientras me meto aquí. Ay, aquí tengo anotado algunos A ver, apuntes. cuéntame. No me llama la atención que hablaba que la idea de la evolución proviene desde los griegos. Mm, Eso fue, quedé como wow, pensé que era algo más reciente, pero no, es algo que se lleva hablando así por milenarios de años, por así decirlo. sí. También habla de la historia de la religión, o sea, lo que postuló Morgan, y después empieza a hablar de la sociedad primitiva. Mm, Y mm, mm, y lo que dice Morgan, que lo que progresa es la especie, la organización social, o sea, la cultura. Y también tanto el salvaje como el bárbaro y el civilizado presentan un origen común de inteligencia. Son algunos apuntes que tomé porque acabo de leer en realidad. sí, mira, lo que pasa es que lo puse lo voy a poner al tiro aquí en el lago virtual para que lo tengan, porque lo puse en el mensaje que les mandé, ahí les puse cuál era
el texto que tenían que leer, pero les voy a poner aquí. Les voy a poner todo lo que les puse de nuevo. Instrucciones. Aquí, para que lo tengan. Sí, pues, bien interesante que en el fondo parte de, también de lo... Ahí se los copié. Ahora está en semana 8 abajo del título de la semana, está lo que tenían que leer, y en realidad era el capítulo 1, periodos étnicos, de la página 77 a la 98. Eh, pero lo pueden leer después. Es un prólogo que dice sociedad primitiva. Pero es interesante porque en el fondo gran parte de esas discusiones y de esas críticas que se colocan en ese prólogo son también las discusiones y las críticas que le hacen después a los evolucionistas, Boas, principalmente Boas, como el gran pensador de esa época en respuesta al evolucionismo, y es para donde camina un poco la antropología posterior, digamos. Entonces, es interesante que te hayas leído el prólogo, muy bien. Ahora, bueno, después tienes que leer la parte del periodo étnico, que básicamente lo que trata es un poco coloca esta idea de la periodificación entre la sociedad bárbara, o sea, de los salvajes, los bárbaros y las periodos étnicos, sí. Y los civilizados, eh, y lo coloca en términos de las diferentes dimensiones de la cultura. En particular, en ese capítulo, además de hablar de los periodos étnicos, de que se caracterizan, él habla de dos cuestiones que son relativamente importantes en su teoría y en su trabajo, que son los sistemas de subsistencia, que en el fondo habla más bien del proceso de desarrollo tecnológico, ese es uno, las diferentes tecnologías para subsistir, y cómo cada periodo en el fondo está asociado a un complejo tecnológico que da cuenta de sus sistemas de producción. Eh, y, eh, y otros elementos que dicen relación con la estructura, los sistemas de parentesco, y cómo también los sistemas de parentesco expresarían ese proceso civilizatorio, y cómo habrían sistemas de parentesco característicos de sociedades salvajes y cómo hay sistemas de parentesco característicos de sociedades civilizadas. Y eso también lo traslada a otros elementos de su libro, que es, por ejemplo, todos los sistemas de gobierno, que está asociado inicialmente a la relación. Bueno, yo lo voy a explicar después en el PPT lo tengo, pero sistema de gobierno, otro elemento interesante también en el contexto evolucionista. Eh, y podríamos decir que esos son como los grandes elementos que tratan este libro y que también recorren como sus diferentes intereses. Uno de sus intereses en particular era el parentesco, el otro los sistemas tecnológicos, sistemas de subsistencia, y el tercero los sistemas de gobierno. Eh, Dicho eso, bueno, después hablemos de lo que hay en un lago virtual, que hay una tarea y dejé otro material complementario por si lo quieren revisar. Incluso puse esto una película, después lo pueden ver. Además del documental que les puse de la tarea. Eh, Les voy a compartir mi pantalla. Mostrarle el PPT. PPT. Ya. Bueno, ese es Louis Henry Morgan. Louis Henry Morgan es como el último y tercero de la triada evolucionista, que son Spencer, Taylor, Morgan. Siempre recuérdense de ese Spencer. El Spencer el que vimos hace la clase pasada. Que son Spencer no me acuerdo, sí, yo creo que sí. Spencer es el inglés. A ver, confirmémoslo. Se me fue esa información. Spencer en antropología. Me confundí entre Spencer y Taylor. Claro, Herbert Spencer es inglés y Taylor el americano. Edward Brunet Taylor. No, también fue inglés.
Sí, claro. Entonces Taylor y Spencer son ingleses y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Taylor y Spencer son ingleses y Morgan es el americano, es cuando salta un poco la teoría antropológica y llega a Estados Unidos. Morgan podríamos decir que es el primer antropólogo profesional, de alguna forma. Y yo le comentaba a Kevin también que entre Morgan y Boas son los padres de la antropología norteamericana y también un poco esta idea de la antropología moderna. Morgan está un poco en la transición entre estos antropólogos que usaban el método comparativo, realizaban, Estoy en clases. realizaban su argumentación y su estudio a partir de trabajos que otros tomaban, testimonios o relatos que hacían viajeros, misioneros, etc. Pero al mismo tiempo también Morgan hizo etnografía, y hizo etnografía principalmente en el sector donde él vivió, o donde vivía, que era cerca en la zona como de Nueva York, como el noreste americano, Nueva York, entre Nueva York, Pensilvania, que es donde se estaban disputando los votos del Trump ahora. Esa región, Pensilvania, después más al norte, más encima también está Nueva Inglaterra, donde está Boston, bueno, y también ahí ya cerca de la parte canadiense, que son el lago Ontario, por ejemplo, la zona de los lagos, Chicago también está por ahí. Bueno, en esa zona es donde Morgan vivía, donde trabajaba, él era un abogado, pero que estaba súper interesado en los pueblos indígenas que existían en esa época en este lugar. Y en particular, bueno, después vamos a hablar un poco de los iroquenses, los iracuá, iroquis, que son los pueblos con los primeros pueblos indígenas con que él trabajó, que están en el mapa, ustedes lo pueden ver. Entonces Morgan nació en el 1818 en Aurora, que es un pueblo del estado de Nueva York, y en 1844 se estableció en Rochester, donde ejerció como abogado para la compañía del ferrocarril y la minería del hierro de Michigan. Entonces estamos hablando de un territorio en el que había ya una importante explotación minera, explotación de recursos naturales. Son zonas frías, zonas de lagos, podrían ser parecidas aquí, digamos, a la zona donde nosotros habitamos. Yo justo estuve el año pasado, claro, el año pasado anduve en Michigan, en el estado de Michigan, fui a ver un profesor y claro, el clima es parecido, hay nieve en el invierno, bastante, mucho más que acá. Pero hablamos de un territorio amplio, extenso, con muchos recursos naturales, con muchos lagos, con muchas zonas, con muchos cuerpos de agua importantes. En la frontera también con Canadá, y ahí existían varios pueblos indígenas en la época en la que se está como industrializando Estados Unidos. En 1851 fundó junto a unos amigos un club social inspirado en la mitología griega llamado la Orden del Mundo Gordiano, del Nudo Gordiano. Un año después transformaron dicha sociedad en otra basada en las costumbres de los iroqueses, que ya ahí empiezan a tener una relación con este pueblo, o sea, con estos que en realidad son varios pueblos que comparten una lengua, pero que son independientes uno del otro, que son los que están ahí en el mapa, Seneca, los Mohawk y otros. Y le dieron el nombre de la Gran Orden o Nueva Confederación de los Iroqueses. Morgan estudió a fondo la Liga Iroquesa, que fue una confederación que agrupaba a 5 naciones de dicha estirpe: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca, que son los pueblos que están aquí. Y es interesante porque esa liga fue una liga, en el fondo hay una organización ahí política que sorprendió mucho a los colonos de la época, porque hablaba de una organización social, de una organización política superior, que iba más allá de las tribus, sino que hablaba de procesos de alianzas políticas entre grupos diferentes, a partir del cual decidían y tomaban decisiones. Y en el fondo ahí había un ejercicio interesante de una forma de gobierno nativa,
que sorprendió mucho a los colonos británicos y franceses que estaban ocupando ese sector de la América del Norte. La película que yo les copié, que se llama, ¿cómo es? The Great eh, eh, Change, algo así. A ver, ¿cómo es el nombre? Se llama como el gran cambio de la cadena. Aquí está, a ver. El alma del guerrero, cadena rota, The Broken Chain, esa. Es bien interesante, la encontré hoy día buscando, navegando en la web, y es interesante porque habla precisamente de ese encuentro entre los colonos y entre este grupo, esta liga, eh, esta confederación de pueblos indígenas que fue súper relevante para la historia norteamericana. Bueno, y ahí empezó su trabajo etnográfico. Y tiene uno de los primeros trabajos, se llama la etnografía de los iroqueses, o la Liga de los Iroquois, de los iroqueses, y dice, aunque la Confederación de los Iroqueses, que es esta organización política de estos pueblos indígenas, se deshizo en 1847, Morgan continuó estudiando este pueblo indígena y sus costumbres. En 1851 publicó su libro La Liga de los Haudenosaunee, o Iroquois. La obra es una recopilación de informaciones sobre distintos aspectos del modo de vida y la cultura de los iroqueses: religión, arquitectura, gobierno, organización social, etc. La Liga Iroquesa estaba formada por 8 clanes matrilineales. Las 50 jefaturas que componían el organismo de deliberación de la Liga pertenecían a segmentos de los clanes matrilineales, de modo que el cargo pasaba del hermano de la madre al hijo de la hermana. Una de las cuestiones relevantes y que pasa a ser como súper esencial en el trabajo de esta antropología de estos primeros años, y en el particular de la antropología que realiza Morgan, es el estudio de los sistemas de parentesco. Y en particular en este trabajo y en los trabajos con los iroqueses, lo que les llamó la atención era que la organización política y en fondo el sistema de parentesco era matrilineal, es decir, el linaje se transfería a través de la madre y de los parientes de la madre, y no patrilineal como solía ser, por ejemplo, en la cultura occidental asociada, el linaje se asociaba a la línea paterna, y el linaje tiene que ver con herencia de poder, con circulación de productos, con la conformación de alianzas políticas y sociales. Eh, y eso lo llamaba mucho la atención, a pesar de que los hombres representaban políticamente a la confederación o a las diferentes tribus, el sistema de linaje, el sistema de herencia y el sistema de construcción de sociedad se hacía a partir de las mujeres. Entonces eso le llamaba bastante la atención y colocaba un poco en perspectiva esta idea de la importancia de los sistemas de parentesco en la construcción de la sociedad, y que para la antropología ha sido un tema clave en el desarrollo del pensamiento y del trabajo antropológico. Cuando ustedes le dicen parentesco, ¿qué piensan? Es una pregunta y quien quiere comentar, comente. ¿Familia o lazos consanguíneos? Va por ahí, Ya, ¿no? dos cosas, ¿sí? Las dos tienen que ver. Una es más general y otra es más específica. ¿Alguien más? Genética, mm, compartir cultura, ¿Alguien está hablando? claro, herencia, descendencia. A ver. Herencia, descendencia, algo exponencial. Por ejemplo, hay familias que son muy católicas y eso se lo transmiten a los hijos. O hay familias que son ateas y Sí, también se lo transmiten a los hijos. sí. Bueno, tú dijiste algo esencial en las dos primeras palabras que mencionaste, Kevin. Una tiene relación con la familia y la otra dice relación con la consanguinidad. Bueno, cuando hablamos de parentesco, hablamos de la construcción
de la familia, de la construcción de las alianzas mínimas, del núcleo básico de sociabilidad en, en los sistemas sociales. Ángela dice, o más allá de lo cultural, sino que tendría que ver con la formación de clanes. En realidad lo que hacen los sistemas de parentesco es mostrar cómo la cultura y en el fondo los sistemas sociales operan como un sistema de reglas que constituyen y van formando lo que podríamos denominar la dimensión biológica, que es la dimensión reproductiva de la sociedad, pero le van agregando ciertas reglas que te indican con quién puedes y con quién no puedes establecer alianza, con quién puedes o no puedes casarte, por ejemplo, y cómo sobre la base de ese tipo de relación se construye una sociedad. Porque el sistema, la reproducción, en teoría, uno podría realizarla con cualquier individuo apto para reproducirse, un hombre un hombre y una mujer. Sin embargo, existen en el mundo, y ahí es donde entra la cultura como este ejercicio que va más allá de la herencia biológica o de la construcción biológica de los seres humanos, que indica con quién puedes y con quién no puedes. Quién es el más apto y quién es el más apto, quién es el recomendable y quién no es el recomendable para establecer esa alianza reproductiva. Y el sistema de parentesco, por lo tanto, ustedes cuando empiecen a ver más adelante antropología, lo que van a ver constantemente es, voy a ver si funciona esto del láser. Ustedes saben cómo se hace lo del láser. Puntero láser. Aquí está, bonito. Esto que está acá es los sistemas básicos de parentesco. Cada figurita, esta figura, el triángulo, el círculo, el igual, las líneas hacia abajo, representan cómo se organizan los sistemas de parentesco. El triángulo siempre va a ser el hombre o el varón. El círculo siempre va a ser la mujer. El signo igual significa la alianza, es decir, un casamiento, pongámoslo entre comillas, porque casamiento ya es una cuestión cultural. Y luego las líneas que van hacia abajo es la descendencia o la filiación. Y un poco este tipo de sistema, este tipo de organización, este tipo de diagrama son los diagramas básicos del parentesco. A partir de aquí es como se van construyendo diferentes sistemas y los que yo les voy a mostrar más adelante. No vamos a hacer una clase de parentesco ahora, porque parentesco podría ser un curso, pero sí vamos a revisar un poco estos sistemas porque son relevantes principalmente en el trabajo de Morgan. Y lo que ustedes pueden ver en la parte derecha, que esta figurita que está en rojito haciéndose, es precisamente la idea de la matrilinealidad, matrilinealidad. Es difícil palabra. Pero que dice relación con este sistema de linaje que va por la madre, que es el círculo que ustedes pueden ver. Entonces, en la medida en que yo me identifico, matrilinealidad. Que dice relación con los linajes, cómo se construye el linaje y dónde yo busco mis antepasados. Y esos antepasados y esa relación con mi antepasado se construye a partir de la madre, en el caso de los iroqueses, y no del padre. Hay otras culturas, otros sistemas sociales donde se construye a partir de la patrilinealidad. Es importante que tengan en mente esto porque, como les digo, por ejemplo, toda la antropología estructural de Lévi-Strauss, uno de sus trabajos esenciales dice relación con los sistemas de parentesco, entonces muy relevante, es una cosa que la van a ver durante mucho tiempo. Incluso en la actualidad ha tomado relevancia también el estudio de los sistemas de parentesco para comprender la conformación de familias y otros fenómenos sociales actuales. Abrí un poco la ventana. Esperemos un poco aquí. Chuta. Lo oculté. Ugh. ¿Cómo será que vuelvo?
Estoy buscando ocultar. No. Voy a intentar dejar de compartir. Y voy a compartir de nuevo, porque se me perdió el... Ya, compartir de nuevo. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que yo les mencionaba, esta idea de un estudio comparativo de los sistemas de parentesco, que en el fondo es lo que comienza a hacer y el primer trabajo del Morgan dice relación con esto. En 1856, Morgan fue nombrado miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, volvió a repasar sus materiales sobre los iroqueses y se puso a escribir un artículo titulado Las leyes de la descendencia de los iroqueses. El trabajo lo presentó finalmente en agosto de 1857 en la reunión anual de esta asociación para el avance de la ciencia. Y versaba sobre el sistema de clasificación de parentesco de los iroqueses, que por entonces Morgan consideraba una invención única de esta tribu. Los iroqueses clasificaban a los parientes colaterales como lineales, utilizaban los mismos términos para designar al padre y al hermano del padre, a la madre y a la hermana de la madre, así como a los hermanos y los primos. Es interesante porque este es un sistema de parentesco que se da en otros grupos culturales y está asociado inicialmente bueno, ahí lo voy a explicar, pero son sistemas que se llaman sistemas clasificatorios, pero que en el fondo lo que hacen es que no hacen distinción, por ejemplo, entre un tío, entre el papá y el hermano del papá, el tío. No tienen una palabra para tío, sino que a los tíos se los nombra también como papás. Y a los primos también se los nombra como hermanos, que un poco el sistema, también el sistema mapuche en su inicio, antes de los procesos de reducción, tenía esa condición. Era patrilineal, pero era clasificatorio en ese sentido. No había una diferenciación entre hermanos y padres, entonces había una construcción social diferente que estaba asociada tal vez a una comunidad, a una comunidad o a un grupo cultural mucho más amplio, y no tanto reducido a la unidad doméstica que podría ser asociado, por ejemplo, a los sistemas que tenemos en la actualidad, como a la familia o sea, a la familia tradicional, padre, madre, hijos, y las líneas, los ancestros directos de ese padre y madre, y así se construye familia. En cambio aquí los tíos también formaban parte de esto que podrían denominar como la generación de los padres, y todos se denominaban de la misma forma. Por el lado de los padres y por el lado de las madres, lo mismo por el lado de las primas y por el lado de los primos. Entonces era una sociedad mucho más horizontal. Él en ese momento creía que eran únicos, pero ahí lo que comienza a suceder es que él comienza a hacer más trabajo. En Morgan, por ejemplo, en el 58 descubrió que los indios Ojibwa del norte de Michigan usaban un sistema de clasificación de parentesco similar a los iroqueses. Puesto que ambas sociedades tenían lenguas muy diferentes, la explicación del parecido entre sus sistemas de clasificación debía ser que ambos tuviesen la misma procedencia. Y ahí cuando ustedes comienzan a pensar en la procedencia, es que en el origen común es cuando se empieza también a construir esta idea de la evolución. A continuación, Morgan revisó los sistemas de parentesco de los indios Dakota, de los indios Creek, descubriendo semejanza entre ellos y también con los sistemas de los iroqueses y de los Ojibwa. Su siguiente paso fue iniciar una investigación comparativa para tratar de demostrar el origen común de los sistemas de clasificación de parentesco de los pueblos amerindios. Como ustedes pueden ver, tipo a partir del conocimiento que él tuvo de una etnografía en particular, él sacó unas ciertas conclusiones que en este caso estaban asociadas al sistema de parentesco, a un sistema de parentesco que tenía sus características particulares, era matrilineal, era clasificatorio, es decir, no había diferenciación entre tíos y padres, por ejemplo, ni entre primos ni hermanos, pero también comenzó a tener datos
y a interesarse por otros pueblos para ver si esto era único o no. Y ahí comenzó a darse cuenta y a identificar que en realidad habían semejanzas con sistemas de parentesco de otros pueblos. Su siguiente paso, por lo tanto, fue iniciar una investigación comparativa para tratar de demostrar el origen común de los sistemas de clasificación de parentesco de los pueblos amerindios, con el apoyo del Smithsonian Institution, que es un instituto que hizo mucho trabajo, en la actualidad hace mucho trabajo de arqueología y de etnología. Morgan envió un cuestionario sobre parentesco a misioneros y agentes indígenas del oeste de los Estados Unidos, así como algunas otras personas en Oceanía, el Lejano Oriente, India y África. O sea, lo que tenemos es una empresa en el sentido de un emprendimiento, no una empresa en el sentido de la ganancia económica, sino como de la iniciativa. Una empresa súper importante de estudio antropológico asociada al estudio de los sistemas de parentesco. Y los resultados de esta encuesta no fueron tan satisfactorios como esperaba, porque lo que él en el fondo buscaba era demostrar esta universalidad de algunos sistemas. Entonces lo que llegaron en realidad fueron algunas diferencias. Él mismo recopiló más datos en Kansas y Nebraska sobre 11 sistemas en 11 lenguas distintas. Todos estos datos le llevaron a la convicción de que los sistemas de clasificación de parentesco eran uniformes entre los indios de Norteamérica, lo que implicaba que debían tener un mismo origen. Su hipótesis fue que todos ellos procedían de Asia. Para comprobarlo, envió su cuestionario a un misionero americano, el doctor Henry Scudder, que trabajaba en el sur de la India. Cuando Scudder le remitió los datos del sistema de parentesco tamil, lo comparó con el sistema de los iroqueses y comprobó que eran iguales. Morgan creyó que esto confirmaba su hipótesis del origen asiático de los indios americanos. La aplicación del método comparativo al estudio de los sistemas de parentesco fue la innovación que Morgan introdujo para estudiar las relaciones históricas entre los pueblos aborígenes de Norteamérica. O sea, hay aquí un trabajo súper importante, súper relevante. Piensen que lo está haciendo en 1008 y tanto, segunda mitad del siglo XIX, y están armando un sistema una metodología amplia. Imagínense que en la época lo hacían todo a correo, con misioneros, cuánto se demoraban, y a pesar de esas dificultades lograron construir sistemas clasificatorios que se pueden usar hasta la actualidad. Un ejemplo de sistema clasificatorio que no necesariamente fue utilizado por Morgan, pero que sí es interesante porque también aplica a nuestro caso, y es el sistema de la familia tradicional mapuche. Todo esto antes de la reducción en las tierras actuales, en la construcción de las reducciones, que eso lo que hizo fue cambiar un poco el esquema y el sistema de parentesco tradicional del pueblo mapuche, que tenía tres reglas básicas. Patrilinaje, es decir, a diferencia de los iroqueses, donde el linaje y la herencia, o el linaje se transmitía por la línea materna, en los mapuches se transmitía por la línea paterna. La exogamia, que en el fondo lo que indica es que para la búsqueda, o sea, para construir alianza, es decir, para casarte, tienes que buscar mujeres fuera de tu grupo, porque en el fondo lo que hace el sistema de parentesco es reconocer que tus hermanas, en el fondo que las posibles mujeres que forman parte de tu grupo son tus hermanas, y por lo tanto ahí hay un tabú que no te permite casarte con esas mujeres, y por lo tanto tienes que buscar mujeres fuera de tu grupo. Y eso permite toda una circulación de mujeres en ese caso, pero también una circulación de diferentes recursos, de sistemas políticos, que va construyendo la forma de organizar la sociedad, la sociedad mapuche de la época. Y por último, en la patrilocalidad, que dice relación que cuando se casa un hombre con una mujer, un hombre de un grupo con la mujer del otro grupo, la mujer se va a vivir al lugar donde vive el hombre. Esos tres elementos son esenciales para entender cómo operaban los sistemas de parentesco mapuche tradicionales. Como les digo, luego de las reducciones, mucho de eso cambió porque impidió, por ejemplo, ese flujo y esa circulación de las personas en la construcción de las alianzas. Espérenme que voy a cerrar la puerta. ¿Sí tienen alguna pregunta hasta ahora?
Por el chat, no, creo que no tampoco. A ver. No, no hay preguntas. Bueno, mediante las encuestas y sus propias investigaciones de campo, Morgan reunió datos de parentesco de 139 grupos distintos de Norteamérica, Asia, Oceanía y Europa. Dedicó varios años a clasificar y tabular estos datos, con los cuales escribió su siguiente monografía, Sistemas de consanguinidad y afinidad en la familia humana, 1871. Morgan dividió los sistemas de afinidad y de consanguinidad en dos grandes grupos que denominó sistemas descriptivos y sistemas clasificadores o clasificadores. Esto es lo que yo les mencionaba. Y ahí son todos los dos grupos. En el fondo, estos dos sistemas de clasificación contienen en sí mismos toda la diversidad de sistemas de parentesco del mundo. Y esto es muy relevante porque es como, son leyes ya, comienzan a operar como leyes universales. Hay algunos casos en que grupos mezclan, entonces tienen un poco de clasificatorio y un poco de descriptivo. Los clasificadores, que estos también luego se lo lleva a un orden evolutivo y serían los sistemas de parentesco que caracterizan a las sociedades más salvajes o bárbaras. Y que lo que hace es que tratan de la misma manera a los parientes lineales y colaterales. Lineales son los que están hacia arriba, padre, madre, y los hermanos, tíos, tías. Y los colaterales son los que son de tu misma generación, hermanos, hermanas, primos. Y los tratan de igual forma, es decir, emplean el mismo término para padre y para hermano del padre, y para madre y hermana de la madre. Eso es muy relevante porque en el fondo lo que yo les mencionaba es que se construye una sociedad mucho más horizontal, donde en el fondo la diferencia de pariente está asociada más bien a generaciones. Entonces, toda la generación de los padres, podríamos denominarlo con el mismo término, todos serían padres y todos serían madres. Y la generación, tu generación, donde incluye a tu hermano y a tus primos, todos serían hermanos. Y eso es muy relevante porque habla de cómo se construye la sociedad. Imagínense y piensen, visualicen un lugar donde vive un grupo familiar extendido y donde todos, de alguna forma, todos se cuidan con todos. Todos son mis hermanos. No hay esa diferencia entre primos y hermanos. Lo que distinguen, por ejemplo, es la generación, el padre de ego y el padre, y el padre del padre de ego. Ego siempre soy yo, el que ustedes ven acá al centro. Lo voy a poner acá, puntero láser. Este de aquí, ego, está representado, este siempre voy a ser yo, entonces a partir de aquí que uno lee el sistema de parentesco. Generalmente, cuando aquí ya se reconoce que ese es un varón, porque es un triángulo, pero también se lo pueden, cuando uno no sabe el género de este sujeto, se lo pone como un cuadrado. Y ese es el átomo esencial del sistema de parentesco: padre, madre, descendencia, que está aquí, y hermanos. Entonces, en el fondo lo que hay aquí es que toda esta generación se denomina de la misma forma. A las mujeres se las llama madre y son todas madres, y a los hombres se los llama padre, son todos padres. Y lo mismo aquí con los primos. A los primos se los denomina todos de la misma forma, podríamos ser todos hermanos y hermanas. Entonces, bajo el sistema de clasificador, los parientes consanguíneos no son descritos mediante una combinación de términos primarios, sino que todos y cada uno, con independencia de que el grado sea remoto, o sea, que sea un primo muy, 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 muy lejano, caen bajo alguna de las relaciones conocidas. Eso es importante porque en el fondo uno puede llamar hermano incluso a las personas que están muy lejos, pero que tienen ese primo del quinto, sexto grado. Es decir, no hay esa relación del grado, no se dice primo del sexto grado. Y es interesante porque el grado cede al nexo, es decir, lo que hay es una relación, y esa relación es la que constituye nuestro sistema de
de parentesco o de parentela, en el fondo. Mediante generalizaciones comprensivas, si bien aparentemente arbitrarias, son reducidos a grandes clases o categorías, los miembros de cada una de las cuales, con independencia de su grado de proximidad o separación, son colocados en el mismo nivel y admitidos en la misma relación. Si lo ponemos en contexto mapuche, por ejemplo, todos seríamos Peña y todos seríamos Lamienes. Si somos de un mismo grupo. Voy a ver el chat aquí que me están diciendo. Profe, la poliandria y la poliginia vendría siendo algo anterior al paso de la patrilinealidad desde el punto de vista evolutivo. Somos todos hermanes. ¿Y cuál es la poliandria y la poliginia? La poliandria es ¿Ya? como que una mujer tiene a muchos hombres y la poliginia es cuando un hombre tiene a muchas mujeres. Yo creo que más que, sí, ya, más que... Más salvaje, creo, no Sí, sé. más que anterioridad, yo creo que son como organizaciones de parentesco complementaria, por ejemplo, a la patrilinealidad o a la matrilinealidad. Como yo mencioné en el caso de los mapuches, además de ser patrilineales, hay una exogamia y además de eso hay una patrilocalidad. O sea, en el fondo los sistemas de parentesco pueden definir varios tipos de dimensiones de la vida en familia o de la vida en sociedad, de cómo se construye la vida familiar o el sistema de parientes. Entonces puede ser que haya por ejemplo, una poliandria que es de las mujeres, ¿no? La poliandria es la que tú dices que es de las mujeres, ya. Puede que haya una poliandria y una matrilinealidad, es decir, ya, las mujeres tienen varios hombres, por ejemplo, se pueden casar o tener alianzas con varios hombres, pero al mismo tiempo la descendencia viene no a partir de los hombres, el linaje no se construye a partir de los hombres, sino que se construye a partir de la mujer. Entonces podría ser una poliandria matrilineal. Entonces yo creo que son entonces elementos complementarios, hay que ir viendo no como como caso a caso. paralelos, por así decirlo. Sí. Ya. Eso. Ahora bien, a ver, ¿qué dice Ángela? Que bacán que vivir sin tanta separación, el espíritu de la tribu solo existe en un espacio reducido de personas. Hemos sucumbido a la individualidad. Sí, pero también habla de cuestiones que son más bien estructurales, porque en el fondo lo que están identificando aquí es que existen diferentes sistemas de organizar y que funcionan como reglas, son diferentes sistemas de reglas para organizar con quién te casas, quién es tu hermano, quién es tu tío, cómo construyes familia y cómo construyes la parentalidad. Entonces, y ahí está el otro sistema, que si ustedes lo ven, el otro es como horizontal, los clasificatorios, que son principalmente de algunos grupos indígenas, de grupos indígenas claramente más salvajes o más bárbaros, catalogados en esa dimensión de la evolución, y este es mucho más vertical, es más lineal, que son los sistemas descriptivos, que distinguen entre parientes lineales y colaterales. Por ejemplo, el padre y el hermano del padre se denominan con términos distintos. O sea, hay una diferencia entre tu papá y tu tío. Son diferentes, se los denomina con términos diferentes y por lo tanto también llegan a tener funciones sociales diferentes. Tienen pocos términos de parentesco especiales y se aplican a los parientes más cercanos del ego. Madre, padre, hermano, hermana, hijo, tío. Esos son los términos. Después están los grados, es como un tío en segundo grado, no sé qué. Ahí están los grados, lo que mencionaba en el otro. Entonces, en los sistemas descriptivos, los parientes consanguíneos son descritos principalmente mediante una combinación de términos primarios de relación. Es decir, primo, y ahí hay grados, pues primo en primer grado, primo en tercer grado, no sé qué, no sé qué. Las líneas colaterales se mantienen separadas y divergentes de la línea directa, y los pocos términos especiales que se emplean se restringen a personas particulares y a los grados y a los de grado más próximos. Y este sistema, lo que dice el Morgan es que lo que descubrió es que existían en el mundo, a partir de este gran levantamiento de datos que él hizo, que habían 6 sistemas de parentesco, 3 descriptivos y 3 clasificatorios. Los descriptivos serían el semítico, el ario y el urálico, y 3 clasificatorios, malayo, turanio y ganohuaño.
La división entre sistemas descriptivos y de clasificación señalaba, según Morgan, la línea de marcación entre naciones civilizadas y no civilizadas, que es un poco lo que mencionaba. Lo que yo les dejé, hay un documento que les dejé en el Urlago virtual, que es donde están esto y explica cada uno de estos 6 sistemas, cómo están funcionando. Después si lo quieren ver. Pero en el fondo lo que hay aquí, como ustedes pueden ver, es la aplicación del sistema evolutivo, de la forma de pensar, la evolución aplicado específicamente a una dimensión de la cultura, que es la dimensión de la familia, de la construcción de la familia y del parentesco. Y cómo eso se traduce en otro sistema, en diversas categorías que van clasificando la diversidad de construcciones culturales que hay en el mundo. Entonces ahí uno puede ver claramente cómo opera el enfoque evolucionista y cómo eso se traduce en la comprensión que hay del mundo. Ahora bien, hay un trabajo así impresionante de datos y de utilización de esto que en la antropología evolucionista fue súper relevante, que es el método comparativo, a partir de datos que recogían una diversidad de actores que llegaban a un sujeto, en este caso Morgan, por ejemplo, y que analizaba todo esto y generaba las generalizaciones que luego exponen sus textos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿me escucha, cierto? Sí. El grupo que estamos viendo, los Iroquois, ¿son los Sí. mismos que el grupo Cherokee o no? Yo creo que no, porque no, bueno, no aparecen no aparecen en esta, entonces yo creo que son otro grupo, los Cherokee. Entiendo. Sí, Gracias, profe. ya. Y ahí, ¿cuál sería un poco el proceso evolutivo en términos de la construcción de la familia? Bueno, la primera, la más básica, la más salvaje, entre comillas, por favor. Familia consanguínea, resultado del matrimonio entre hermanos y hermanas, propios y colaterales en un grupo. O sea, ahí no, por ejemplo, ahí no hay exogamia como en el caso mapuche, hay endogamia, me caso con los miembros de mi familia. Después está otro sistema que es la familia Punulúa, que es el resultado del matrimonio entre hermanas o hermanos propias y colaterales con los maridos o esposas de cada una de las otras, en grupo, no siendo necesario que estuvieran emparentados entre sí. Entonces hay como un grupo de hermanos con un grupo de hermanas, y ese grupo se casan, pero no necesariamente forman parte de un mismo grupo, pueden ser dos grupos distintos. Este sería como un modo un poco más avanzado, más complejo de construir parentesco. Luego ya entramos como a los bárbaros, que es la familia sindásmica, que es el resultado del matrimonio entre parejas solas, sin cohabitación exclusiva. La duración del matrimonio depende de la voluntad de las partes. Es interesante, es como un poliamor, así, si uno lo lleva a la actualidad, donde en realidad no hay cohabitación exclusiva y puedo ir como deambulando en relaciones para construir familia. La familia patriarcal, que ya es un proceso mucho más avanzado, que es el resultado del matrimonio de un hombre con varias mujeres, generalmente acompañado de la reclusión de las esposas. Reclusión de las esposas en el sentido que las esposas se van a vivir principalmente a donde vive el hombre. Hay un proceso ahí de patrilocalidad. Y finalmente la familia civilizada o monógama, que es el matrimonio entre parejas solas con cohabitación exclusiva. Pero lo que uno puede ver en el mundo en esa época, y a veces en algunas tribus actuales, es que estos formatos comienzan a mezclarse y a funcionar en paralelo. Pero ahí es interesante comprender que, por ejemplo, la familia patriarcal y la familia monógama no son necesariamente el origen de la familia, digamos, que es una cosa que es colocada, por ejemplo, por las religiones, por la religión católica, por ejemplo, o por la sociedad occidental. Lo que hay más bien aquí es una construcción del proceso civilizatorio asociada a cómo debe ser una familia civilizada, y eso está asociado a la familia monógama.
y al orden patriarcal. Pero uno puede ver que existían muchos otros, eso es lo interesante. Por eso la antropología también es muy relevante para discutir todo ese tipo de cuestiones. De cuestiones. Solo para terminar aquí lo del parentesco, bueno, este es lo que se llama el átomo de parentesco, que es un trabajo que hizo Lévi-Strauss y que habla un poco de cuál es el orden mínimo de este sistema. Como yo les decía, hombre, padre, madre, ego, yo. Aquí no tiene género aún. Y este sujeto es súper relevante. Este lo introdujo Lévi-Strauss. No lo vamos a tratar ahora, lo pueden preguntar el próximo año cuando les toque teoría 2, estructuralismo, pero es el hermano de la madre, el tío. Ese sujeto opera muchas veces como como la verdadera estructura de poder en muchas sociedades. Y fue Lévi-Strauss el que lo colocó, porque este sujeto es el que finalmente genera las relaciones de linaje con el sujeto, con el ego en el fondo, más que el padre. El padre muchas veces es un prestado, digamos. Eh, y lo que hay aquí es porque esta relación es la que está construyendo las relaciones políticas, las relaciones esenciales de linaje hacia arriba, digamos. Eh, y el átomo de parentesco es una noción introducida por Lévi-Strauss en la antropología del parentesco y se trata de una reacción contra la visión funcional estructural del parentesco desarrollada principalmente por Radcliffe Brown. De acuerdo con este autor, el parentesco se construye a partir de la filiación, pues la definición de las normas de sucesión es una de las funciones de los sistemas de parentesco. O sea, claro, como que la visión tradicional colocaba el centro de todo, lo colocaba acá. Es la filiación, de quién eres hijo. En cambio, Lévi-Strauss dijo, bueno, no, eso no es tan relevante. Lévi-Strauss sostenía que ninguna estructura de parentesco se puede crear a partir de acá. Aquí no se crean estructuras de parentesco, porque la prohibición universal del incesto, que es una cosa también esencial, es decir, él lo que descubrió y lo que colocó como argumento es que hay una regla universal a las culturas, y es que todas las culturas tienen una regla de incesto, es decir, te dicen con quién no puedes casarte. A veces puede ser tu hermano, a veces puede ser tu tío, eso va variando, pero todas colocan dentro de su sistema normativo una norma de incesto. Y ahí entonces dice, porque la prohibición universal del incesto obliga en todas las sociedades a que los hombres busquen esposas fuera de sus linajes, de modo que exista una descendencia. Primero es necesario que exista un matrimonio. A la estructura de relaciones derivada de esa institución, Lévi-Strauss lo llamó el átomo de parentesco. Entonces es bien interesante porque lo que coloca en realidad es que esta relación, la filiación, no es tan importante, no construye el parentesco, sino que existe un elemento central anterior, que es esto, que en el fondo es con quien yo me caso, o con quien yo genero una alianza para la reproducción. Y ahí es donde está la cultura operando en todos los sistemas sociales. Bueno, y seguimos con Morgan, y el trabajo, como yo le mencionaba, se llama Ancient Society. Si ustedes ven el subtítulo, dice Investigaciones en las líneas del progreso humano. Desde los salvajes, pasando por los bárbaros, hasta la civilización. Ese era uno de sus textos, 1877. Bueno, escribe Morgan, el hecho importante de que la humanidad comenzó al pie de la escala y fue ascendiendo se revela de manera expresiva por sus sucesivas artes de subsistencia. Lo que yo les mencionaba, Morgan se interesó principalmente tecnología, arte de subsistencia, parentesco, familia y formas de gobierno. Toda la cuestión de la supremacía humana sobre la Tierra dependía de sus destrezas en esta dirección. Los humanos son los únicos seres de los cuales se puede decir que han logrado un control absoluto sobre la producción de alimentos, el cual en el inicio no poseían por encima del resto de los animales.
Sin ampliar las bases de subsistencia, la humanidad no habría podido propagarse a otras áreas que no poseían las mismas clases de alimentos, y, con el tiempo, por toda la superficie de la Tierra, y por último, sin lograr un control absoluto tanto sobre su variedad como sobre su cantidad, no podría haberse multiplicado en naciones populosas. Es, por consiguiente, probable que las grandes épocas del progreso humano se hayan identificado más o menos directamente con la ampliación de las fuentes de subsistencia. Esta es una cuestión así esencial que habla incluso no tiene nada de como extemporáneo, es una explicación súper racional y súper sensata de cómo ha operado los procesos de habitación y de construcción de sociedad en el mundo a partir de de las relaciones de producción. Es súper interesante también pensar que cuando Marx, Engels estaban escribiendo sus libros sobre el capital, sobre las teorías comunistas, eh, ellos estaban leyendo a Morgan para entender cómo se desarrollaban los sistemas de producción. Entonces es interesante, como les digo, pensar en la subsistencia, pensar en el desarrollo tecnológico, que ya estos autores lo estaban colocando como cuestiones esenciales para pensar el desarrollo de la humanidad. Y claro, en el fondo eso nos habla también de pasar desde una casa de recolección con un sistema, con instrumentos tecnológicos específicos, pasando por la domesticación a la agricultura y cómo cada uno de estos tipos de subsistencia también depende de un tipo de organización social. Es decir, en el caso de la casa de recolección, un sistema estatizado de, por ejemplo, resguardo de cultivos, de protección de cultivos, de almacenamiento no era necesario. Y por lo tanto la organización social debería ser mucho más simple. Con la domesticación uno ya necesita también quedarse mucho más tiempo, entonces comienzan los procesos de sedentarismo, que necesita cuidar eso que se domestica. Y también, por lo tanto, eso implica también una mayor reunión y van cambiando los sistemas, el sistema de organización social hasta llegar a cuestiones que bajo esta perspectiva son más civilizadas, que son sistemas agrícolas y agropecuarios ya de amplio extensión pues, y de una escala mucho más amplia. ¿Alguna pregunta? Felipe tiene una pregunta que dice sí o está respondiéndole al Kevin. Estaba reafirmando lo que decía de Engel, más que nada. Engel hablaba sobre la matricidad que había respecto a la familia. Trataba de justificarlo. No lo terminé de ver, así que no podía. Sí, pero bueno, ellos están leyendo a Morgan, lo leen, y parte de su trabajo está inspirado en Morgan. Y ahí es interesante, bueno, lo que le mencionaba es interesante porque uno puede pensar también en cuáles son las funciones de la tecnología y traer un poco ese pensamiento de la tecnología y traerlo ahora y comprender cómo el desarrollo tecnológico y los modos de subsistencia nos han llevado, por ejemplo, a la crisis ambiental que en la actualidad vive el planeta. Entonces ahí hay vínculos súper relevantes que se pueden realizar haciendo tomando todas las precauciones de no extrapolar las apreciaciones que se hicieron en 1877, pero sí considerando los aportes que te pueden entregar esta forma de pensamiento. Un segundo elemento importante que el trabajo en este libro de la sociedad primitiva, Ancient Society, del Morgan, realizó, que ustedes no les pedí que lo leyeran, pero si lo quieren leer, lo pueden leer, dice con el gobierno. Y incluso el tema principal de su obra, ya que se ocupa con más de la mitad de las páginas del libro. Morgan distingue entre dos sistemas de gobierno, las societas, que es una forma de organización social basada en la gens, la fatría o la tribu, que en el fondo son organizaciones familiares, propias de la sociedad antigua, del salvajismo y la barbarie, y las civitas, por ejemplo, polis, una forma de organización política basada en el territorio y la propiedad, característica de la sociedad moderna.
La propiedad privada es una característica de la sociedad moderna. El primer sistema se basa en relaciones personales y actúa a través de la gens, del linaje y de la tribu. El segundo implica la existencia de una sociedad política en la que el gobierno actúa sobre las personas a través de relaciones territoriales, municipales, regionales o estatales. En el fondo hay un poder superior que permite generar sistemas de coacción, ya sea sobre la propiedad, sobre el territorio, sobre la producción. La gens había sido, según Morgan, la forma de gobierno característica de la sociedad antigua. Una gens es un cuerpo de consanguíneos que descienden de un antepasado común, distinguidos por un nombre gentilicio y ligados por afinidades de sangre. En el fondo es lo que uno piensa cuando piensa en cualquier sociedad bárbara o salvaje. Y uno lo puede llevar también al encuentro con los pueblos originarios y los pueblos indígenas en toda la época de la colonización. Era eso es lo que estaban pensando con las formas de gobierno. Y un poco era eso también lo que él se encontró cuando estuvo con los iroqueses. El punto es que los iroqueses también lograron hacer un trabajo un poco más amplio, o lograron una organización un poco más amplia en el sentido que se organizaron en torno a esta confederación, que hablaba no de un Estado, no de un gobierno territorial, porque se mantenían las diferencias o las especificidades, la autonomía de cada grupo, pero sí se lograba un grado de organización superior en algunos momentos y tomaban decisiones en conjunto. ¿Hay alguien en el chat aquí? La sociedad contra el Estado. Sí, pues. Como eso, por ejemplo, o la sociedad y el Estado. El Estado como reflejo de la sociedad que en ese momento del sistema de organización social. Claro, estos son los iroqueses. Estos son más actuales, pero en el fondo lo que muestra son diferentes grupos que lograban organizarse bajo un objetivo común. Entonces dice, el plan de gobierno de los aborígenes americanos comenzó con la gens, y finalizó con la confederación, siendo esta última el punto más elevado alcanzado por sus instituciones gubernamentales. Se produjo mediante la serie orgánica, primero la gens, luego que era un cuerpo de consanguíneo con un nombre gentil en común, segundo la fratria, que es un ensamblaje de gente relacionadas unidas por una asociación superior por ciertos objetivos comunes. Tercero, la tribu, una asociación de gente generalmente organizadas en fratrias, cuyos miembros hablaban el mismo dialecto. Y cuarto, una confederación de tribus, cuyos miembros hablaban respectivamente dialectos de la misma familia lingüística. Entonces ahí uno puede ver también cómo se van organizando los diferentes modos de organización, desde el que sería el más simple hasta el más complejo. En este caso, él está pensando principalmente en los pueblos amerindios, donde la idea de la liga, de la confederación de tribus, está representada por los iroqueses, por ejemplo. Y que en el fondo esta foto es interesante porque habla un poco de esa liga, de la operación de esa liga, donde están los pueblos indígenas tomando decisiones. Y que en algunos, me puse a investigar un poco de este texto, de la Liga de los Iroqueses, y es interesante porque se dice que mucho de la independencia norteamericana y de la forma de gobierno que se incorporó en la naciente república norteamericana de los Estados Unidos, estaba asociado un poco a este formato que les llamó mucho la atención de tomar decisiones. En el fondo podría ser como los diferentes estados que se organizan en una sola nación, pero que mantienen ciertas diferencias. Ahí acá. Es que me acordaba de ese libro, como la Liga Lautariana. Claro, como lo ven, en realidad estaban todos más o menos pensando un poco en cuestiones similares, ¿no? Y esto se puede llevar hacia otras partes del mundo. Las más tempranas ideas de propiedad, que es otro elemento central, y que propiedad y gobierno están súper asociados.
estaban íntimamente asociadas a la obtención de la subsistencia como la necesidad primaria que era. Naturalmente, los objetos de propiedad se incrementarían en los sucesivos periodos étnicos, con la multiplicación de aquellas artes de las que dependían los medios de subsistencia. El crecimiento de la propiedad seguiría así el mismo ritmo que el progreso de los inventos y los descubrimientos. Cada periodo técnico muestra un marcado avance sobre el que le precede, no solo en el número de inventos, sino que también en la variedad y la cantidad de las propiedades resultantes. La multiplicidad de las formas de propiedad iría acompañada por el crecimiento de ciertas regulaciones referentes a la posesión y a la herencia, sistemas de parentesco, sistemas de gobierno. Las costumbres de las que dependen esas reglas de posesión y herencia vienen determinadas y modificadas por la condición y el progreso de la organización social. El crecimiento de la propiedad está así estrechamente vinculado al incremento de los inventos y descubrimientos y a la mejora de las instituciones sociales, que marcan los diversos periodos del progreso humano. Es muy interesante porque lo que hace finalmente es construir una teoría de la sociedad, en el fondo, y de cómo esa sociedad va cambiando a lo largo del tiempo, y cómo elementos materiales y sociales, institucionales, se acoplan y organizan los modos de ser y de vivir de los diferentes pueblos que están estudiando. Déjame ver el chat que están hablando aquí. Claro, el paradigma científico de la época. De ahí nuevamente puede salir Marx y Engels. Sí, pues, como les digo, Marx y Engels están leyendo a Morgan. Y entonces uno tiene un poco este esquema, donde desde la etapa inferior uno tiene un sistema de parentesco, un progreso tecnológico, y al mismo tiempo eso está asociado a un sistema de parentesco. Recolección de frutos silvestres, que en la etapa más inferior se pasa a una etapa media, que está asociada por la pesca, el descubrimiento del fuego y del lenguaje. Y ahí en la etapa superior del salvajismo, el uso del arco y la flecha. Y eso es un sistema de parentesco hawaiano o malayo. Altamente endogámico, como lo pueden ver, endogámico y asociado más bien a la relación entre parientes. Luego en la etapa media, que sería de la barbarie, tenemos ya el descubrimiento de la alfarería, y eso es lo que separaría una etapa de la otra. Y luego ya la domesticación de animales y plantas, instalaciones de riego, y finalmente la producción de hierro, que son herramientas y armas. Y ahí ya hay procesos más bien exogámicos que mantienen un poco relaciones de parentesco del otro, pero también ya comienzan a construir alianzas con grupos diferentes. Y finalmente, con la invención de la escritura, comienza la etapa de la civilización. Y eso ya estaría asociado a sistemas de parentesco más semita o ario, que serían sistemas más bien lo que nosotros denominamos descriptivos, donde lo que importa es más bien la línea de filiación y de linaje, más que las relaciones de consanguinidad que hay entre los sujetos, los colaterales, digamos. Y ahí ya el sistema de civilización sería el último estadio de la evolución. Creo que ahí terminamos. Dejar de compartir. Ya. He vuelto. ¿Alguien está por ahí? Kevin. Me gustaría escucharlo si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué les pareció Morgan? ¿Qué les pareció el sistema de parentesco? Nada. A mí lo que me llama la atención en lo personal es que, por ejemplo, lo que dijo Levi Strauss sobre el parentesco del tío sí, materno, igual es interesante, pero sería más interesante verlo desde el punto de vista de la psicología. ¿Ya? Porque ya se dijo desde el punto de vista de la antropología, pero de la psicología, ¿qué podrá decir, por ejemplo, cuando falta la noción de papá o falta el rol del padre dentro de una familia o dentro de un hijo? Eso sería interesante. Solamente eso. Sí, yo te agregaría ahí que también es súper relevante comprender, por ejemplo, la conformación de la familia en la actualidad a partir de esta noción antropológica de entender el parentesco. Cómo se construye la herencia, un poco lo que preguntó, ¿quién fue? ¿Fue Ángela? ¿O Constanza? De la Ángela, de la poliandria y la poliginia.
En el fondo uno podría entender también esas mismas modalidades o esos mismos fenómenos, esas mismas derivaciones de los sistemas de clasificación a partir del análisis de parentesco. Que es una cosa que no suele hacerse. A mí me parece que una de las... así, es complejo porque en el fondo habla como de una matemática, de sistemas de clasificación que operan en las relaciones sociales, pero te muestra también cómo hay ciertas reglas, normas que están operando en las formas de organización social, y que la antropología ha sido clave para entenderla. El parentesco es una cuestión propia y exclusiva de la antropología. La sociología no trabaja sobre eso. La psicología tampoco lo hace. La antropología lo ha hecho, digamos, y ha sido desde siempre un tema esencial. Antropología y psicología, un campo disciplinario. Menos mal, la antropología es súper amplia. ¿Cómo así? No entendí esa parte, Ángel. Ah, el rol del padre en la familia y los hijos. Claro, o sea, lo que te muestra la antropología es que en realidad ese rol del padre en la familia y los hijos es una construcción social, una construcción cultural, que opera bajo ciertos códigos, y que esos códigos en otros sistemas sociales, en otros modos de organización, no operan igual. Incluso en nuestra propia sociedad, eso tampoco es homogéneo. Que igual encuentro que la antropología, al estudiar la cultura, estudia muchas áreas del ser humano y la sociedad, y eso la vuelve amplia. ¿Y eso es malo o eso es bueno para ti, que sea amplia? Al Kevin le gusta el psicoanálisis, eh, y que se observan, totalmente bueno. Muy bien, sí, pues a mí también me parece. Es una de las cosas que es necesario destacar de la antropología e intentar mantenerlo siempre, digamos. Totalmente bueno, por eso me gustó la carrera. Sí, pues. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo más bien teórico de cómo esto ha sido desarrollado, y lo que también me interesa que les quede, digamos, es que viene siendo desarrollado desde su origen. O sea, el libro de los sistemas de parentesco de Morgan es 1850 y tanto. El libro de la sociedad primitiva es 1877, o sea, más de 150 años más, incluso 170 años, eh, y todavía opera hoy en día. Sí, pues, claro, hay que adaptarla, hay que reconocer sus limitaciones, hay que agregar nuevos elementos, que de hecho se ha hecho, digamos, eh, pero son cuestiones que están súper operando. O sea, por ejemplo, cuando uno piensa en la élite chilena, hay unos libros súper interesantes, a ver si lo encuentro, que es como analizan las formas de construcción de la élite en Chile y cómo operan los sistemas de parentesco, y es así, es puro parentesco. Son relaciones de endogamia, y ahí uno puede, y se han hecho un par de estudios sobre eso, y son bien interesantes. Voy a ver si lo encuentro acá. Libro Élites en Chile, parentes, género. Ah. Por ejemplo, aquí hay una tesis de sociología, las estrategias matrimoniales de la élite económica en Chile, para que vean que los sociólogos igual lo hacen. Ahí encontré uno. Y es del 2010. Aquí hay otros libros. Ah, mira, parece que esta persona hizo un libro después con el matrimonio y patrimonio, estrategias matrimoniales de la élite chilena.
¿Dónde están los perdidos? Ahí están. Ahí va otro, miren. A eso me refiero, que son cuestiones, claro, lo de Echenique, pues, de Errázuriz, Alessandre. Opera, funciona, es así. ¿Profe? ¿Quién habla? Felipe, ¿no? Felipe, sí, dale. Profe, pero Morgan, el que estamos estudiando ahora, él no hizo un estudio sobre los romanos, por ejemplo, porque según entiendo yo, los romanos tenían una forma de lineaje, por decirlo así, a través del patriarcado. Un patriarca, un pater que se le llama. Ya. Y tiene como la misma forma que ha descrito ahora, pero el yo como que se pierde. Como que no importa mucho, sino que importa el pater. Y todo parte desde ahí hacia abajo, hasta que muere. Habría que buscarlo, veamos, a ver. Eso me lo pasaban en derecho romano. Sí, pues bueno, es que toda la idea como de la herencia, de la relación entre los gens y los ¿cómo se llama? La civita, un poco está asociada a esta idea de la construcción del orden. Por ejemplo, la idea del gens y del civitas viene mucho también de la idea griega, de cómo se construía, cómo se va construyendo la sociedad. Yo no sé si Morgan habló de los romanos, pero en el fondo lo que hay en Morgan es un poco superar esa noción del derecho asociada a ese tipo de sistema normativo, porque lo que coloca Morgan es ampliar la mirada, y por eso la antropología es interesante para pensar el derecho, porque te permite ir más allá de los sistemas normativos oficiales, legales, o por ejemplo romanos, porque te coloca, por ejemplo, al patriarcado en contexto y te muestra que existen otras formas y que el patriarcado está operando en realidad no solo como una condición en sí, como un valor en sí, sino que también como un sistema de circulación de recursos económicos, de construcción de alianzas, y que en otras sociedades esa construcción de sociedad, esa construcción política, esa construcción económica operaba bajo otro sistema de parentesco, por ejemplo, a partir de las mujeres y no solo de los hombres. Y eso es súper relevante. Por eso a mí es bacán, por ejemplo, una discusión interesante en el derecho. Yo no soy experto, pero entiendo que ahí hay una discusión que tiene que ver con los distintos sistemas legales y normativos, porque en el fondo es esta idea de la pluralidad de sistemas normativos, que es cuando uno reconoce que existen otras normas. Y si ustedes le preguntan al Víctor Hugo, al profe Víctor Hugo, él ha trabajado, por ejemplo, haciendo algunos trabajos para los tribunales, donde ha tenido que demostrar que existen sistemas normativos, sistemas de normas que operan en ciertos contextos, que dan cuenta de otras formas de considerar, por ejemplo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es legal y lo que es ilegal. Y eso yo creo que son cuestiones que la antropología coloca, donde mete el dedo en la llaga, digamos. Pero así, respondiendo a la pregunta específica de si Morgan trabajó con los romanos, no lo sé específicamente, tendría que buscarlo. Yo creo que no, que yo creo que sus análisis más bien pasaban por los pueblos originarios, digamos, más por el mundo de lo primitivo que por el mundo de lo civilizado. Claro, en parte eso igual los romanos se tenían civilizados. Claro. ¿Qué dice? Ángela, lo que leyó tampoco lo nombraba, sí. Supongo que sí. Me gustaría solo pasarle avisos antes de terminar la clase. Y voy a dejar de grabar, eso sí, después le paso los avisos. No, pero mejor lo grabo para la gente que lo ve después. Ya, uno, es que les dejé un video, un documental que se llama Surire. ¿Alguien lo conoce? Es muy bueno. Está en Onda Media. En Onda Media ustedes lo que tienen que hacer es crearse una cuenta nomás y tienen como 8 películas gratis al año, o sea, al mes. Puras películas chilenas. Documentales muy buenos. Muy bien, ya lo hice. Y véanlo.
y hay una tarea asociada a ver a asistir ese documental. La tarea es para hasta el otro lunes, no este lunes de la próxima semana, sino que el del otro lunes. Sí. Para que la respondan. Recuerden que son esas tareas que yo después voy sumando y armamos una nota con esas tareas, así que es importante que las hagan. Pero son preguntas nomás, Ángela, ¿sí? Constanza, Sí. Hola, Constanza. para las preguntas entra solamente el documental, ¿cierto? Sí. No el texto. Sí. O sea, Ah, ya. sí. Porque las preguntas en el fondo lo que hacen es colocar al documental en el contexto de la clase. Entonces es a partir de ahí que tienen que responder. Pero recuerden que yo no evalúo la calidad de las respuestas, por lo menos en esas, sino que más bien su participación. Sí, y entonces véanlo, es bien bueno, es sobre una comunidad indígena que vive en el altiplano, en el Salar de Surire, que en el altiplano, entiendo que es de Iquique hacia arriba, y hay unas mineras en el medio, bien bueno. Y es nuevo, es como del 2019, 2018, por ahí. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que, además de eso, yo le agregué es lo que mencioné de los sistemas de parentesco, por si lo quieren revisar, eso queda a ustedes, un material complementario. Y una película sobre los iroqueses, que es una película así como del 90. Aparece Pierce Brosnan, que fue James Bond. Es como el jovencito gringo y aparece un jovencito indio también. Yo no sé si la vi, no me acuerdo de haberla visto, pero en el fondo habla de los iroqueses y de la Liga de los Iroqueses y la relación de estos iroqueses, de esta liga, de esta confederación de pueblos iroqueses con los colonos. Entonces, vean, esa si quieren ver, pues si tienen tiempo y quieren ver la película, veanla, para entender un poco más. Profe, Sí, y la prueba vendría siendo, la prueba que vamos a hacer sobre esto, sí, después, o pues, sea, ¿cuándo? O al- sea, pero esta es la materia que entra, sí, pues, porque o viene más materia después de eso. no, pues viene más. Nos Ah, falta pucha. BOAS. Ah, ya, ok. Sí, no viene más. Vamos a tener otra prueba, una segunda prueba, más los trabajos y con esa hacemos 3 notas. La primera prueba, Ah, ya. eso es lo que yo le iba a mencionar, la primera prueba que ustedes ya hicieron, próxima semana, que es semana de consolidación, les voy a mandar las notas. ¿Ya? Ah, Y ya, la profe. segunda prueba va a ser sobre lo que ha venido, lo que hemos hecho a partir de ahí, porque básicamente ha sido Morgan que vimos ahora, no me acuerdo si es Taylor o Spencer, uno de los dos, y Taylor, Boas. Taylor, ¿no? Taylor fue el último. sí. Taylor y Boas, que es el que vamos a empezar a ver ahora. Boas vamos a ver unas 2 o 3 clases y ahí seguimos. Ah, entonces va a evaluar igual que el semestre pasado. ¿Sí? Ah, ya, ok. Eso Y nomás. lo último es que la otra clase, como es consolidación, no va a haber clase, pero sí les voy a dejar un texto para que lean. Es un texto cortito, son como 10 páginas. Y el texto lo que hace es hacer una síntesis del evolucionismo y hace el vínculo, yo se los voy a subir. Es un texto nuevo, es como un artículo científico nuevo que lo que hace es evaluar un poco todos los aportes del evolucionismo y coloca también como Boas, que es nuestro próximo autor que vamos a ver, viene como a romper con ese sistema de pensamiento y genera su propio modelo. Y después ya vamos a leer Boas unas 2 semanas y ahí cerramos el año. Profe, Ya, ¿para cuándo tiene, profe, ¿para cuándo tiene proyección de cerrar el semestre? Diciembre, segunda semana de diciembre me gustaría cerrarlo. ¿Y cuándo saldríamos de clase, así por decirlo, el semestre y todo? Terminan, mira, nosotros tenemos que poner las notas, o sea, tener las notas en el sistema, ya todo listo en la primera semana de enero. Entonces, en la práctica, tienen hasta diciembre para resolver todas sus notas. Ahí cada profe va a tener
su propio calendario. Yo lo que quiero es que antes de la Navidad tengamos todo listo, nosotros en nuestro curso. Eso implica que nos quedan, como yo les digo, unas 3 clases, 3 o 4 clases más, unas 3 clases y la prueba. Igual bueno para haber comenzado en septiembre. Sí, pues. Está O bueno. sea, este curso debería tener, nos faltan 4 clases que no se van a hacer, digamos, que era más bien cómo se expresaban tanto evolucionistas como particularistas históricos, BOAS, en la antropología chilena. Eso lo vamos a tener que dejar para después, pero en el fondo lo importante es que van a tener estos 2 grandes teorías súper fuertes, digamos. O sea, se los van a llevar bien para el segundo, para el teoría 2, que siguen con funcionalismo, estructuralismo y otras teorías. Que era lo que se busca en este curso, entender bien a los evolucionistas y entender bien a los boasianos, a los boas. Eso. Ah, y ¿Profe? luego, ¿sí? Ay, disculpe. No, dime, y yo otro un aviso. Después vendría teoría 2 entonces. El próximo Y yo estaba con semestre. usted igual. No, ahí cambian, Ah, ya. para que no Ah, sean siempre lamentable. conmigo. Ya. Ya, profe. No sé, no, tal vez el profe Andrea. Entiendo que él hace el teoría 2, el Andrea Freddy. Pero ahora está definiendo eso. Pero él lo hizo el año pasado. Y lo que él iba a mencionar es que el día 26, yo después les vamos a mandar los datos, pero la profesora que hace movimientos sociales para los chicos de segundo, la profesora Débora, ella va a tener una invitada internacional en su clase. Y que una profesora que también yo conozco, que es súper bacán, es la Sonia Álvarez. Es una profesora que trabaja en la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, y es una latinoamericanista. Y va a hablar sobre movimientos sociales. Entonces es interesante porque entiendo que va a ser abierta y sería bacán que participaran. Eso no Y entra la en van a clases, transmitir. esa es una invitación ahí para que participen. No Ahí sé la si va a van a ser, transmitir no sé si por... la van a transmitir, pero tal vez va a ser por Ah, Zoom y ahí y se meten a Zoom, pues le comparten la, la dirección. El otro año es presencial online, no se sabe, Kevin. Yo creo que es online. Hasta que nos salga la vacuna. Lo ideal y bonito sería que pudiéramos juntarnos para conocernos en persona, pero no sabemos cuándo. Profe, ¿Mm? ¿usted no cree que nosotros tal vez como carrera, en vista de que somos pocos y no tenemos clases precisamente en la universidad, podamos volver aunque sea semipresencial? Porque por lo menos en Santiago hay universidades que, no sé si siempre, pero alumnos están yendo no sé cuántas veces a la Sí, semana. pues algo así nosotros estamos pensando, o sea, nosotros lo estamos pensando, ¿ah? Tenemos, y vamos, yo creo que lo vamos a proponer a la rectoría, no sé, pues, a las autoridades, para ver qué nos dicen. Eh, Porque tal vez tendría que ser no en el interior de la sala, sino que afuera, como para una vez al mes, no sé, pues. Como somos poquitos, igual eso es una buena, o sea, tenemos esa opción. Bueno, también, que no pueden viajar. Pero, o sea, el punto es que hay que conversarlo pues, y ver qué se puede hacer, digamos, pues, porque mientras no haya como, o bajemos los contagios así a cero, que no creo que ocurra, eh, o que haya una vacuna, por lo menos yo creo que el primer semestre, sí, seguro. Ahora el segundo no lo sé. Eso les puedo decir, chiquillos. Pero igual ha sido un buen año, por lo menos clase.
Ustedes, por ejemplo, este año tuvieron todo este curso. El año pasado, este curso, llegamos a Taylor. Hace como 2 clases atrás lo paramos porque vino el estallido social. Y ahí no más clases. Después de la revuelta no hubo más clases. Así que, por lo menos ahora tuvimos. Sí, po, es que el año pasado fue totalmente anómalo, porque hubo la cuestión del agua y estuvimos un mes parados para la crisis del agua. Después vino el estallido social y ahora vino la pandemia, así como ya. Todo raro. Es el antropoceno. Sí, pues, y después a paro. Por lo menos ahora estamos, el curso así está funcionando. Ya, chiquillos, me voy. Los dejo. Vean las películas, lean todo lo que hay que leer y nos vemos. Grabé la clase, voy a ver si la subo, si cabe en el Lulago virtual la subo y si no la subo a YouTube y les mando el link. ¿Ya? Bueno, Chau. chao. Nos que- vemos. Chao, Chau. profe. Chao, profe, que esté bien. Chau.